Especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas que solo habitan en un lugar determinado. Sin embargo, el término es relativo porque una especie puede ser endémica de un continente, un país, una región o un bioma. Entre las especies endémicas más conocidas o importantes por su rareza, valor científico o cultural, tal vez destacarían los siguientes organismos, tratando de representar diferentes grupos como mamíferos marinos y terrestres, reptiles, invertebrados marinos, insectos, peces, anfibios, aves, hongos y plantas vascu. Tipos de endemismos. Existen diversas clasificaciones de ellos. Una de las más conocidas quizás sea la de la perspectiva histórica, que utiliza los conceptos de paleoendémicas y neoendémicas. Cuando se considera el territorio y su delimitación política, se utilizan conceptos de endemismos como microendémicas, cuasiendémicas y semiendémicas. Las concentraciones. Debido a sus características geográficas, existen áreas donde se acumulan las especies endémicas, tanto para aves como mamíferos. Estas áreas son la Sierra Madre Occidental, planicie costera del Pacífico y cuenca de Balsas, en México. Su distribución. Las islas son lugares donde existen especies que han tenido historia de aislamiento geográfico. Por ejemplo, la isla Guadalupe, situada a 260 kilómetros al oeste de Baja California, tiene una extensión de 250 kilómetros cuadrados y cuenta con especies y subespecies endémicas, entre ellas las siguientes: el petrel de Guadalupe, junco de Guadalupe, caracara, pinzón o gorrión mexicano de Isla Guadalupe, pájaro carpintero. El tamaño y la capacidad de dispersión de esas especies tiene gran influencia en su rango de distribución. Por ejemplo, entre anfibios y reptiles, donde la mayoría de las especies son pequeñas, más del 45% de las especies son endémicas. En las aves, con gran capacidad de dispersión, solo el 11% de ellas son endémicas. Las cactáceas y los pinos destacan en riqueza y número de endemismos. La familia Cactaceae, endémica del continente americano, presenta 36% de todas sus especies en México, lo que vuelve el país con más especies de cactáceas en el continente. De las especies que habitan en el país, alrededor del 87% son endémicas. Vaquita marina, mamífero marino con la distribución más restringida y que habita en el Alto del Golfo de California. Comparte hábitat con un pez de gran talla, la totoaba. Una de las principales presiones para ambas especies es la pesca. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una especie críticamente amenazada. Víbora de cascabel, en realidad sin cascabel. Endémica de la isla Santa Catalina en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Dos de los aspectos más notables de esta especie son su incapacidad de formar el típico cascabel y sus supuestos hábitos arborícolas. Se alimenta, entre otras especies, de ratón, también endémico de esta isla. Perrito llanero mexicano. Habita en el noroeste de México. Existe un programa de conservación, manejo y recuperación de esta especie en donde participan instituciones gubernamentales, organizaciones conservacionistas y productores. El ajolote. Habita exclusivamente en el centro de México, en los lagos de Chalco y Xochimilco. Tiene la particularidad de mantener el estado de larva, incluso llegando a etapa adulta y de maduración sexual, sin realizar una metamorfosis. El fenómeno se llama neotenia. Esta característica es de suma importancia para investigaciones médicas. Se dice que el axolotl era considerado un manjar en tiempos antiguos. Son particulares sus branquias externas y su capacidad de regenerar tejidos y extremidades. Ahora les voy a hablar acerca de las especies en peligro de extinción. Una especie en peligro de extinción es una especie biológica que está en peligro de desaparecer o extinguirse, ya sea global o regionalmente. Esto puede deberse a la pérdida de hábitat,
contrabando de ejemplares silvestres o acción de especies invasoras. Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. Algunas especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción es el gorila de montaña, el oso polar, ibérico, el tigre de Sumatra, el águila real, el águila arpía, el berrendo, el cocodrilo de río, el jaguar, el oso panda, el manatí, la nutria de río, el oso negro, el perrito de las praderas y el zacatuche. Muy bien, ahora que ya vimos las especies en peligro de extinción, te voy a hablar acerca de los ecosistemas. ¿Y qué son los ecosistemas? Estos son un conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el medio ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los elementos o componentes de los ecosistemas son los factores bióticos y abióticos. Primero te hablaré de los factores bióticos. Estos están conformados por los seres vivos, es decir, plantas, animales, hongos o bacterias. Y estos a su vez se dividen en dos categorías. Los autótrofos, que son los seres vivos que crean su propio alimento, como las algas y las plantas, y también están los seres vivos heterótrofos, que no pueden producir su propio alimento, como los seres vivos o los animales. El segundo tipo es acuático. En ellos los seres vivos viven bajo el agua, como en los mares, los ríos y los lagos. Y por último tenemos el ecosistema mixto. En ellos los seres vivos viven en una mezcla de ambos ecosistemas, es decir, entre el terrestre y acuático. Algunos ejemplos que tenemos son los humedales, como los manglares y los pantanos, y también las costas de las playas. En México tenemos una gran variedad y diversidad de ecosistemas. Entre ellos se encuentra el matorral, los bosques templados, las selvas secas, selvas húmedas, pastizales, bosques nublados y manglares. Eso sería todo por nuestra exposición. Gracias por su atención.